Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, ha habido nerviosismos a raíz del sábado que ocurrió este sismo en nuestro país que se dio el epicentro en Balao, en Guayas, y que afectó a algunas provincias de la costa, también en el Azuay. Y bueno, se ha sentido también nuevos sismos. Por ejemplo, hoy se informó de uno de 3.2 grados que se sintió en Cuenca en este día. ¿Qué está pasando en nuestro país con estos sismos? ¿Qué podemos esperar? ¿Y qué nos puede decir Mario respecto al sismo del sábado? ¿Fue o no un terremoto? ¿Qué nos cuenta Mario? Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Verónica. Buenos días a su audiencia. Es muy importante indicar de que el Ecuador es un país sísmico, ¿no? Tenemos aproximadamente entre 200 a 400 sismos de magnitud de mayor a 4 cada año, ¿no? Entonces, ese es nuestro nivel de sismicidad, ¿no? Tenemos ocasionalmente, por ejemplo, ocurren sismos en diferentes provincias, ¿no? En las últimas semanas, por ejemplo, tuvimos unos sismos en el sur de Quito, o sea, al occidente de Machachi, ¿no? Ahora hemos tenido un sismo en Cuenca. Entonces, parte quizás de nuestra convivencia es esta actividad sísmica menor, ¿no? Sin embargo, también tenemos que destacar y llamar la atención de que así como hay sismos pequeños, ¿no? Pueden haber sismos grandes, ¿no? Obviamente el número de sismos grandes es menor, más o menos para hacerle una estadística, por cada 10 sismos de magnitud 4, se Ujú. tiene, se tiene un sismo de magnitud 5, ¿no? O por cada 100 sismos de magnitud 4, se tiene 10 sismos de magnitud 5 y un sismo de magnitud 6, ¿no? Entonces, este tipo de relaciones hace que los sismos más grandes sean más raros, ¿no? Pero también cuando estos ocurren, ¿no? Como el caso del evento del día sábado, no tengamos efectos que son duros, ¿no? Como por ejemplo la pérdida de vidas humanas, ¿no? Como por ejemplo la caída de viviendas o el daño de infraestructura, ¿no? O sea, por ejemplo, el daño de muelles, el daño de carreteras, ¿no? Que, que son afectaciones importantes a las actividades normales, pero más que nada, o sea, a la población, a la comunidad que siente estas pérdidas. Bueno, sí, lamentablemente las pérdidas que hubo este sábado, bueno, pero también pudo haber sido peor. Ingeniero, usted nos podrá decir qué se puede atribuir este sismo y también, bueno, de la magnitud, ¿no? Que puede haber provocado un sismo de esta magnitud. Bueno, verá, para serle franco, el sismo que tuvimos tiene un mecanismo muy complejo, ¿no? No es, incluso para los sismólogos, es un sismo de un análisis difícil, ¿no? ¿En qué sentido le digo, no? El sismo ocurre a una profundidad en la que debe estar, está ubicada, no debe estar, sino está ubicada la parte superior de la corteza oceánica Nazca, que se está subduciendo debajo de nuestro continente, ¿no? Esa corteza no, él conserva todavía una cierta fragilidad, a pesar de que está a esa profundidad, y puede ser sujeta de rompimientos o de fracturas, ¿no? Yo había dicho en una entrevista anterior de que el sismo se ocurrió por un desgarre, por un rompimiento de esta corteza oceánica Nazca, ¿no? Normalmente nosotros podríamos esperar que los sismos ocurran en la zona de rozamiento entre la placa Nazca y la placa sudamericana, ¿no? Esta vez el sismo ocurrió un poco más a mayor profundidad, y por eso atribuimos de que ocurrió en la parte superior de la placa Nazca. Ahora, esta fuente de sismos, ¿no? No es la más común, ¿no? Es una fuente que quizás ha pasado un poco, como que no se le ha tomado tanta atención como las fuentes superficiales, ¿no? Pero, Ujú. por ejemplo, en México, en el 2017, hubo un sismo con unas características más o menos parecidas, ¿no? Hubo un sismo que se produjo dentro de la placa oceánica, ¿no? Y que
y que también en esa época los sismólogos mexicanos estuvieron como un poco desconcertados, ¿no? Diciendo, bueno, ¿cómo ocurre un sismo aquí cuando lo más probable es que ocurra en la zona de rozamiento de las dos placas, ¿no? Claro. Pero así es, son lecciones que nos va dando la naturaleza. Ahora, ingeniero, se habla también de una reactivación de un sistema, de una falla entre Guayaquil y Caracas. ¿Usted ha escuchado sobre esto? Yo he leído algunos especialistas que hablan sobre esta reactivación. Bueno, primero, la falla Guayaquil-Caracas es un criterio casi obsoleto, ¿no? O sea, no está acorde con con los nuevos descubrimientos que se ha hecho, ¿no? Nosotros sabemos que el bloque norandino que le llamamos, o sea, la esquina noroccidental de América del Sur, es una zona que se está moviendo en una dirección diferente que el resto del continente, ¿no? Y eso lo podemos comprobar porque tenemos GPS puestos en varios lugares del país y podemos ver cómo un GPS, por ejemplo, a lo largo de los años se va moviendo a una dirección noreste, o un conjunto de GPS en una dirección noreste comparada con el resto de GPS que están en el continente, que se mueven más bien en una dirección casi contraria, ¿no? Hacia el oeste, ¿no? Entonces, esto es algo real, es algo probado. Ahora, la discusión era quizás cómo se da este diferente movimiento, ¿no? ¿Cuál es la frontera? ¿No? Y en algún momento alguien, por ejemplo, en la década de los 50, quizás hace aproximadamente 50 años, ¿no? En la década de los 70, perdón, hace aproximadamente 50 años, postuló de que existía una gran falla que conectaba, decía, la parte del Golfo de Guayaquil con Caracas, ¿no? Pero ahora se ha visto de que no existe esa gran falla, ¿no? Sino que existe un conjunto de fallas menores, ¿no? Un conjunto de fallas más pequeñas que se van como interlazando y en algunas partes incluso subsisten tres en forma paralela. Entonces es un gran sistema de fallas el que separa este bloque norandino del resto de Sudamérica, ¿no? Eso tiene implicaciones, ¿no? Porque si pensaríamos de que existe una gran falla, tendríamos que esperar un sismo grande, por decirle algo, de una magnitud 9, ¿no? Pero eso no es así, ¿no? Al tener un conjunto de fallas segmentadas y entrelazadas, ¿no? Los sismos que podemos esperar son sismos que podrían tener magnitud 6, quizás magnitud 7 ocasionalmente, pero no más de eso. Bueno, es importante saberlo, amigos. Son las 7:53. Conversamos con Mario Ruiz, él es director del Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional. Estamos hablando acerca de las características del sismo ocurrido el sábado en el país y bueno, lo que podemos esperar. Ahora, Mario, respecto a lo que se ha dado en nuevos sismos, no sé si son réplicas, usted nos podrá ilustrar al respecto, pero por ejemplo, hoy el Instituto Geofísico reportó de un sismo pequeño de 3.2 grados en la escala de Richter a 49 kilómetros de profundidad que se sintió en el Azuay. Esto es una réplica de lo que se fue el sábado, son nuevos sismos. ¿Qué nos puede comentar también de otros sismos que se han venido sintiendo? ¿Son réplicas de lo que ocurrió el sábado? No son, bueno, después del sismo del sábado tuvimos como aproximadamente 40 réplicas, ¿no? Ujú. En los días siguientes. Este es un número pequeño de réplicas comparado con otros sismos superficiales que ocurren con la misma magnitud, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir un sismo en la costa. Si hubiese tenido la misma magnitud en la costa, me refiero, por ejemplo, frente a las provincias de Manabí o de Esmeraldas, unos días después del sismo tendría cientos de réplicas, ¿no? Wow. Sí, en este caso tenemos un número pequeño de réplicas, ¿no? Pero el evento que ocurre bajo la provincia de Azuay en la madrugada de hoy no fue una réplica, ¿no? Está muy lejos de la zona epicentral, entonces no debemos calificarle como réplica. Y bueno, ¿qué podemos esperar entonces de lo sucedido el sábado? Y bueno, ¿cómo prepararnos? Porque, bueno, mucho se habla que nuestro país es un país sísmico y que hay que estar preparados, pero a veces eso queda en palabras, no en planes concretos. Mario, ¿usted qué aconsejaría a los ciudadanos para que, bueno, puedan realmente estar preparados frente a un sismo de una magnitud importante y que podría, pues, llevar a salvar, una acción podría salvar muchas vidas?
Bueno, yo creo que hay varias respuestas en esto de cuando usted me dice qué debemos hacer, ¿no? Yo le diría de parte del ámbito científico, no creo que todavía tenemos que conocer mucho más, ¿no? Y para conocer más necesitamos mantener en operación y también quizás incrementar las capacidades de monitoreo que tenemos, ¿no? Ahora en este sismo encontramos algo muy interesante, ¿no? Que es que en la provincia del Oro y en la ciudad de Machala particularmente, las ondas sísmicas sufrieron un fenómeno que se llama amplificación de las ondas, ¿no? Entonces, comparamos dos acelerógrafos, ¿no? Las señales de dos acelerógrafos, uno situado en una zona rocosa y otra situado en la parte plana de la ciudad, y la amplitud del movimiento es más del doble en la parte plana de la ciudad que en la zona rocosa, ¿no? Entonces, esto es algo real que ya lo podemos demostrar, ¿no? Y que nos invita también a hacer una reflexión, ¿no? Tenemos que conocer más dónde, o sea, cuáles son las capacidades de amplificación de los suelos en los que están asentados ciudades importantes, ¿no? Porque eso nos va a llevar a una adecuada cuantificación del sacudimiento, del nivel del nivel de acción que tienen los sismos, ¿no? La segunda cosa que siempre nos invitan estos sismos es a pensar en la calidad de nuestras construcciones, ¿no? ¿Cómo tenemos, por ejemplo, construcciones con, eh, con problemas muy claros en su diseño o en su construcción, ¿no? ¿Quién aprueba esos planos, ¿no? ¿Cómo Así. está el procedimiento, por ejemplo, aquí diría de los municipios o de los gobiernos locales, ¿no? Para impedir que se vayan construyendo este tipo de edificaciones que tienen evidentes problemas y que se convierten en peligro para la ciudadanía, ¿no? Entonces, ese punto creo yo que es algo que debe llamarnos a la reflexión, porque de gana, o sea, no sirve mucho si es que nosotros damos voces de alerta, si invitamos a las autoridades, ¿no? Y si después, o sea, estas palabras quedan en el aire y las construcciones informales sin ningún estudio, sin ninguna garantía, son las que proliferan. Pero sí, lamentable que existan estas construcciones. Vimos ya lo que ocurrió en Turquía, de edificios que se cayeron, se acostaron literalmente y con cimientos muy superficiales. Y bueno, eso también tiene que ver mucho con las autoridades, Mario. Ahora, una pregunta final, hablando de este sismo que fue fuerte, pero pero no causó demasiados daños. En realidad, ¿usted cree que la profundidad incidió para que no haya mayor destrucción? Sí, exactamente. O sea, usted apunta a un punto que es muy claro y evidente, ¿no? La profundidad fue un factor fundamental para no tener mayores daños con este sismo, ¿no? El, eh, a dif- eh, Esto de no tener mayores daños quizás se compensa con el área en la que fue sentida, ¿no? Al ser un sismo más profundo, es sentido en un área mucho más grande. Si el sismo de 6,5 hubiese sido más superficial, los efectos hubiesen sido mucho más importantes en la zona epicentral y quizás su efecto hubiese decaído más rápidamente conforme avanza la distancia, ¿no? Pero también esto nos debe llevar a a la reflexión de que cuando hacemos, por ejemplo, los mapas de peligro sísmico, debemos tomar en cuenta también estas fuentes de sismos profundos, ¿no? Que, Claro. por ejemplo, en el país quizás ocurrieron en algunas ocasiones, ¿no? La más importante quizás en 1755, pero la más reciente, ¿no? Que ocurrió en el 2010, un sismo que estuvo en la zona del Oriente y que se sintió en todo el país, ¿no? En Guayaquil, en la provincia de Bolívar, en la provincia de Tungurahua, en Pichincha, etcétera.